Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora nos toca analizar este comunicado de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía que rechaza la estatización del gas. Ya habíamos escuchado, por un lado, a la premier Mirta Vázquez, que es la vocera principal del gabinete, hablando sobre la situación del gas de camisea, diciendo que iban a respetar las normas legales y que iban a buscar una solución. Estamos conectados con Pablo de la Flor, quien es director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía. Ya está en Perú 21. ¿Cómo está? Buenas tardes, Mayra. Un gusto saludarla. Gracias a usted por estar aquí en Perú 21. Hola. Gracias a usted por estar aquí en Perú 21. ¿Me escucha bien? Sí, le escucho bien ahora, Mayra. Bien, la pregunta era, ¿qué contradicciones ustedes han visto que resaltan en este comunicado enviado a la opinión pública de parte del Ejecutivo? Sí, Mayra, mire, para comenzar sumamente preocupados y desconcertados con esta declaración del presidente, recordemos que hace apenas un par de semanas el presidente había sido bastante enfático en expresar su respaldo por la inversión privada, y además invitar a los inversionistas extranjeros a que visiten nuestro país y contribuyan al desarrollo nacional a través de los proyectos que puedan poner en marcha. Y de repente, digamos, vemos esta declaración que va en el sentido contrario de todo lo que ha estado diciendo la propia Premier el día de ayer en el Congreso. Así que es una situación francamente desconcertante. Son declaraciones que solamente contribuyen a sembrar más incertidumbre, alentar la desconfianza y ahuyentar la inversión en momentos en el que el país más necesita de ella. Estas contradicciones que usted me acaba de señalar, ustedes la han visto desde el inicio de la gestión de Pedro Castillo, porque ustedes también se han reunido en los primeros días de gobierno con el Ministerio de Energía y Minas, me parece. Así es, nosotros hemos sostenido varias reuniones con el anterior ministro, aún no nos hemos reunido con el actual titular del despacho, hemos tenido una reunión con el ministro de Economía y lo que detectamos es esta constante en materia de mensajes contradictorios, que lo único que hacen pues es desincentivar la inversión en momentos en el que el Perú viene experimentando una ralentización del crecimiento, donde lo fundamental resulta recuperar los empleos y para eso necesitamos inversión privada. Recordemos que el 80% de la inversión en el Perú es inversión privada y la inversión privada es el motor del desarrollo. El proyecto Camisea es un proyecto que ha generado inversiones del orden de los 11.000 millones de dólares. Es un proyecto que ha permitido transformar dramáticamente la matriz energética del país. Además, es un proyecto que viene generando ingentes recursos para el Estado. Acordémonos que las cargas tributarias del consorcio Camisea ascienden a 65%. De manera que es un contrato claramente ventajoso para el país. De ahí lo lamentable que resulte este señalamiento del presidente respecto de la estatización del el proyecto Camisea. Ya en el Perú tenemos una larga historia y una experiencia amarga y nefasta con estatizaciones. Lo vivimos en la década del 80, hacia principios de los 90, y francamente la herencia de las estatizaciones y la injerencia masiva del sector público en el ámbito productivo pues solamente nos ha traído ruina y desastre. Así que muy consternados y sumamente preocupados por este anuncio presidencial. De darse esta estatización en los términos que el presidente ha anunciado, ¿cuáles serían las consecuencias para entender el fondo del problema? Sí, mire, Mayra, aquí es muy importante detenernos porque felizmente lo que tenemos es una democracia funcional, una constitución que
incorpora en su texto una serie de candados y pestillos y es muy clara y taxativa respecto de cómo se puede dar un proceso de estatización y además señala claramente que el mismo solamente resulta posible en circunstancias excepcionales y a través de una ley del Congreso. Así que nosotros hacemos votos porque el Congreso de la República pueda tomar cartas en el asunto y no permita que una situación como esta se pueda dar a propósito de lo ya señalado por el presidente. Así que no basta con el voluntarismo del Ejecutivo. Felizmente tenemos un mecanismo de control que es la deliberación en el propio Congreso y ojalá que a partir de la misma, pues una iniciativa tan descabellada como esta pueda ser detenida y no refrendada como pretende el propio presidente de la República. Muy bien, entonces el Congreso debe tomar, digamos, acciones de control político para evitar estatizar el gas de camisea, pero si se Así es, concretara. Mayra. Y en este tema también es fundamental ir desmitificando una serie de aseveraciones que se han ido planteando a lo largo de las últimas semanas y que no han hecho sino desinformar a la opinión pública. Nada más lejano que el reclamo de que en el Perú no tenemos suficiente gas para los peruanos. El proyecto Camisea produce 1.600 1.600 millones de pies cúbicos diarios de gas, de los cuales 600 se exportan, otros 600 son para el consumo interno y hay otros 400 millones de pies cúbicos que tienen que reinyectarse porque sencillamente no hay demanda. Entonces, el gran reto, el gran desafío para el país es cómo hacer para masificar el consumo de gas. Y eso requiere una impronta importante del Estado, un liderazgo público en materia de lineamientos de política para la construcción de la red de ductos a nivel nacional. La masificación del consumo de gas no tiene nada que ver, no tiene ninguna relación con el contrato camisea. El contrato camisea básicamente se refiere a la extracción del gas y tiene un componente vinculado a la exportación de parte de la producción, la que viene del lote 56. Tenemos la producción del lote 88, que es enteramente para consumo interno y como le digo, tenemos gas por lo menos para 30 o 40 años más. Señor de la Flor, si se estatizara, insisto en esta pregunta porque hay que tener conciencia Sí. de lo que estaríamos en riesgo de perder. Si se estatizara Camisea, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué harían los empresarios? ¿Irían al CIADI? ¿Cuál es el Mire, camino a seguir? va a Y haber si muchas perderíamos. consecuencias adversas y negativas, ¿no? Lo primero es que esta es una, reitero, aquí tenemos que pasar por el Congreso y difícilmente uno puede imaginar con esta actual conformación política en el Congreso que una iniciativa tan descabellada como esta pueda ser refrendada por la representación política. Felizmente tenemos esos controles constitucionales todavía en pie. En cualquier caso, las empresas que estén afectadas por esta situación, pues pueden recurrir a mecanismos arbitrales externos. Tenemos el CIADI, donde el país ha perdido una serie de juicios y donde evidentemente un fallo nos resultaría desfavorable con todas las implicancias que ello puede entrañar respecto del pago de un justiprecio por la estatización de activos privados. Eso en lo inmediato. Eh, Igualmente importante y ciertamente algo que se gatillaría ya de manera inmediata y no haría sino profundizar la situación que ya venimos viviendo, la desconfianza que una medida como esta puede generar entre los inversionistas es dramática. Ninguna empresa y ningún directorio en su sano juicio pues puede aprobar en vista de lo que está ocurriendo inversiones de magnitud como las que necesitamos para poner en valor nuestros recursos. De esa perspectiva, el anuncio presidencial es un disparo al pie, porque justo en momentos en que necesitamos atraer toda la inversión que el país necesita, estamos ahuyentando a estos inversionistas que nuevamente son fundamentales para reactivar el aparato productivo nacional. Acordémonos que
felizmente ya hemos logrado recuperar los niveles de producción que teníamos antes de la pandemia, pero las proyecciones de crecimiento para el próximo año son realmente exiguas. Y además, todos los analistas coinciden en que lo más probable es que veamos una caída dramática de la inversión privada el próximo año, producto precisamente de estas idas y venidas, marchas y contramarchas, mensajes contradictorios, y ahora este anuncio presidencial de una estatización que además de resultar contraproducente para el Perú, resulta pues absolutamente desactualizada. No hay país que esté emprendiendo procesos de estatización como el planteado por el presidente. Así que es una situación realmente complicada, preocupante, desconcertante, y es una pésima señal para el crecimiento económico que el país tanto necesita para salir de la pandemia y restituir el bienestar que los peruanos hemos perdido. Quiero desviar un poco la mirada del gas de camisea porque también tenemos otro panorama que son los conflictos sociales. ¿Ustedes como gremio piensan o sienten que el presidente o el gobierno ha hecho algo en estos casi 3 meses para mitigar esos conflictos sociales? Mira, Mayra, lamentablemente la respuesta es negativa. Hemos visto una espiral de violencia y de protestas que se van esparciendo por distintos parajes del territorio nacional. Tenemos el corredor minero bloqueado, tenemos la estación 5 del oleoducto norperuano todavía tomada con el bombeo de crudo del noreste peruano interrumpido, con ingentes pérdidas no solo para las empresas, sino para el país en su conjunto. Ahora, no solamente el corredor minero del sur, tenemos operaciones como Raura, como Inmaculada, impactadas por bloqueos de carreteras, el propio Hatbey en Cusco, también impactado por bloqueo de carreteras, de manera que estamos frente a una situación de sumo cuidado por la explosión de protestas sociales que no han sido debidamente tratadas por el gobierno. Así que es una situación realmente preocupante, Mayra, y lo que vemos es una inacción absoluta por parte del Ejecutivo. ¿Ustedes tienen alguna esperanza ya para finalizar que el presidente Castillo dé un mensaje nuevamente a favor de la inversión privada o creen que ya no se puede confiar en él? Mire, Mayra, la verdad es que no sabemos, quisiéramos ser optimistas respecto de un mensaje aclaratorio, pero en apenas 100 días lo que hemos visto es un constante ir y venir de afirmaciones contradictorias las unas con las otras, ministros que dicen una cosa, el presidente que dice otra. Entonces, en realidad, esta es una situación de la más absoluta confusión y ciertamente el tipo de situación que no resulta conduciva para el clima de estabilidad, predictibilidad y transparencia que los agentes económicos necesitan para operar. Entonces, ojalá que podamos despejar las enormes dudas e incertidumbres que estas declaraciones presidenciales han generado. Pareciera que el presidente sigue con un discurso más afín al de la campaña política que al tipo de mensajes más ecuánimes que necesitamos para sacar al país de la actual crisis económica al que ha quedado relegado por la pandemia. Entonces, ojalá que esta situación la podamos rápidamente despejar. Nosotros, evidentemente, nos mantenemos siempre dispuestos y abiertos al diálogo en el entendido de que solamente a través del trabajo conjunto, sumando esfuerzos, podremos salir de esta crisis. Muchísimas gracias, señor de la Flor, por estar con nosotros en Perú 21 TV. Muchísimas gracias. A usted, Mayra, que esté muy bien.
Bien, era Pablo de la Flor, es director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, quien nos hablaba específicamente de lo anunciado por el presidente Pedro Castillo, a estatizar el gas de camisea, donde se estaría perdiendo además la confianza del sector privado y cuyas consecuencias serían ir al CIADI, que es una especie de arbitraje internacional donde el Perú ya viene perdiendo varios procesos judiciales en ese sentido. Entonces nosotros vamos a regresar más adelante con más información.